Hola, buena, voy a hablar sobre Alfonso XII, Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil. Alfonso XII, también llamado el Pacificador, fue rey de España entre 1874 y 1885, es decir, durante el siglo XIX. Fue hijo de Isabel II y de Francisco de Borbón. Su madre, Isabel II, fue destronada y se exilió en Francia. En 1873-1874 fue la primera experiencia de república en España y el partido Alfonso XII fue ganando seguidores, incluso dentro de las tendencias liberales más progresistas. Con la restauración borbónica hubo una oligarquía bipartidista. El conservador era liderado por Cánovas del Castillo y apoyado por la aristocracia y las clases medias, y el poder se repartía con el Partido Liberal. Era liderado por Sagasta y apoyado por industriales y comerciantes. El reinado de Alfonso XII, España se mantuvo neutral en la política internacional de Europa. Alfonso XII se casó con su prima Mercedes de Orleans, pero murió al año siguiente y se volvió a casar con María Cristina, archiduquesa, y tuvieron 3 hijos. Uno de ellos fue Alfonso XIII, que fue el futuro rey de España. Alfonso XIII y la Segunda República. Reinó España en el siglo XX. La mayoría de la actividad económica está en el norte, alta burguesía, pero también en el campo, nobles e iglesia. Los obreros que trabajaban en la fábrica en el norte vivían en condiciones malas. La situación no era mucho mejor en el campo español. Era la principal fuente de riqueza del país. España conoció numerosas revueltas sociales. Las más destacadas son la Semana Trágica, que es el descontento de la población, y el desastre anual, que es el sentimiento crítico con el sistema político de la Restauración. El Primo de Rivera dio un golpe de Estado y se puso de dictador y fue apoyado por Alfonso XIII. Con la dictadura se terminó la guerra de Marruecos, se restableció el orden social y se produjo un desarrollo de las obras públicas. Con el fracaso de la dictadura primo-riverista, el rey intentó restaurar el orden constitucional, pero los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas se unen contra la monarquía. Las elecciones, la victoria de republicanos y socialistas hizo que el rey abandonara el país para evitar una guerra civil. Fue entonces cuando se proclamó una segunda república. Franco planeó un golpe de Estado contra la república, pero los republicanos se enteraron y empezó la guerra civil. La guerra civil comenzó en el año 1936-1939. Había 2 bandos, los republicanos y los franquistas. Entre ellos había conflictos. La República se dio el golpe de Estado, alzamientos y asesinatos políticos. Todos estos movimientos más alzamiento del ejército nacionalista en África el 17 de julio de 1936 dio lugar al comienzo de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936. La Guerra Civil comenzó con la sublevación de Emilio Mola por el norte y Francisco Franco por el sur. Por el norte entraron las tropas alemanas que apoyaban a Franco y por el sur entraron las brigadas internacionales que apoyaban a los republicanos. Madrid y Barcelona estaban llenas de franquistas. La guerra civil terminó en 1939 y comenzó la dictadura de Francisco Franco. Alemania e Italia apoyaron a Francisco Franco y a las brigadas internacionales. Estaban en contra del fascismo. Gran parte del ejército italiano apoyaron a España. Algunos republicanos estuvieron refugiados en Francia, México, África y Rusia, y otros
fueron desaparecidos, es decir, víctimas del régimen. Lo más importante en la guerra civil fue la propaganda de todos los movimientos y la consecuencia fue la gran pérdida del ser humano. Bueno, para mí ha sido un gusto haber expuesto mis conocimientos sobre Alfonso XII, Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil.